Aleluya. Gracias por estar con esta programación. Ahora leemos la escritura en Juan capítulo 10, versículos 7 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 10, que en el nombre del Señor dicen así. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dentro de las cosas o de varias cosas que se exponen en estos versículos leídos, habla del diablo como el ladrón. Y habla del Señor Jesucristo quien da vida y vida en abundancia. Todos los que antes de mí, dice, vinieron, ladrones son y salteadores. Antes de la venida de Cristo, surgieron personas con algún liderazgo, prometiéndole a los judíos su liberación del Imperio Romano. Pero fueron exterminados. Porque ese no era el camino. El camino para encontrar vida, el camino para encontrar vida en abundancia. De alguna manera, antes de llegar Cristo a la vida de las personas, en la mayoría de los casos, siempre hace acto de presencia
alguna postura, alguna ideología, alguna religión o alguna secta. Si los padres ya están metidos en una secta o en una religión, el niño o la niña ya viene a nacer en ese ambiente en donde se supone que ahí está la verdad, ahí está la salvación. Y aparecen con una organización pequeña, mediana o monstruosa. Pero lo cierto es que además que de que el hombre nace con una vieja naturaleza, ya están a la espera, a la expectativa, como los buitres, para caerle a las personas desde su temprana edad. A fin de que desde su formación sean enseñados, aprendan, crean y tengan una convicción en aquello en donde vinieron a nacer, darlo por sentado, que es la verdad y el camino de la salvación. Y todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y salteadores. Los que habían venido bajo un falso mesianismo antes de que apareciese Jesús, solo dieron esperanzas falsas y aparentes. Cosas que nunca se llegaron a lograr. Y el hombre, cuando desde su niñez empieza a darse cuenta y empieza a embeber de la religión de los padres o de los antepasados, como dije al principio, si ya son pertenecientes a una religión cualquiera o a una secta, ya el niño se va formando en esa mentalidad, en esa creencia. Al igual, si las personas no tienen alguna religión, no por ello estamos justificando religión alguna. El enemigo, que es Satanás, está a la espera, está a la expectativa como el león, como dice la Escritura, que está en escondrijo solo para dar el zarpazo. Sobre la vida de los hombres o sobre la vida de las mujeres. Sus víctimas
han sido personas de todas las edades. Por eso la Escritura establece diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hurtarle a las personas de aquellas cosas que dentro del plan de Dios, Dios había predispuesto para el hombre. Desde luego, solo cosas buenas. Dios hizo al hombre y lo hizo perfecto. Y creó un sinnúmero de cosas para su subsistencia, para su felicidad, no para su desgracia, no para su infelicidad, no para su dolor, no para su temor ni para su terror, no para su esclavitud. Pero cuando el hombre y la mujer incurrieron en la transgresión a las palabras de nuestro Dios, le fue hurtado al hombre lo que Dios le había dado. La primera pareja no entendió, no se dio cuenta de lo que estaba detrás de aquella conversación que entabló el diablo en una serpiente conversando con la mujer. Nos dio a conocer todo lo inexplicable en dolor, en angustia y en sufrimiento en que llegaría a caer el hombre y la mujer. Pero en tanto que cayesen en la trampa, utilizó de sutileza, de engaño, que la primera pareja no alcanzó a entender, pues incurrieron en la transgresión. Les fue hurtado todo. Al serles hurtado todo, todo fue destruido también. Se le destruyó su comunión con su Creador. Se le destruyó su tranquilidad, se le destruyó su paz, se le destruyó su quietud, se le destruyó su estabilidad, se le destruyó su libertad que gozaba, se le destruyó su equilibrio. Todo fue destruido por causa del pecado. Y a la postre también murieron
sentencia que del polvo había sido tomado y al polvo tornaría, hablando de la muerte física. Entró la muerte en la humanidad. Pero también entró la muerte espiritual. Su separación de Dios, porque fueron echados del jardín del Edén. La comunión con Dios quedó rota y se levantó una pared intermedia por el pecado, impidiendo la comunión con Dios. Llegando a experimentar el desastre, el dolor, la angustia, la desesperación, el terror, el miedo. El propio hombre dijo: oí tu voz, pero tuve miedo y me escondí. Quedó bajo el dominio de la vieja naturaleza con una condición inexplicable. El diablo no quedó contento solamente con la primera pareja, sino que lo sigue haciendo hoy con todas las personas de cualquier rango que sea, de cualquier clase social que sea. Las primeras víctimas que persigue el diablo y sus ángeles caídos con él es que el hombre no disfrute, no llegue ni siquiera a oír la buena noticia del evangelio, sino que lo destruye desde un principio. Cuando, por ejemplo, al niño se le mete una religión o una secta, desde el vientre de la madre puede ser. Le hurta con anticipación la posibilidad, el privilegio, la libertad de conocer la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Esa verdad es el Hijo de Dios. La verdad es Jesucristo de Nazaret. Con un documento, con un libro en donde está la verdad de Él. Pero se levantan las religiones y las sectas, también tienen sus normas, sus reglas, también tienen sus libros, también tienen sus estatutos, también tienen su doctrina, también tienen su ideología. Y forman a la gente de todas las edades conforme a la obra engañosa del diablo mediante las religiones, las sectas o las ideologías, distorsionando así, privando así a hombres y a mujeres para que no lleguen al conocimiento de la verdad y que nunca lleguen a ser felices en Dios.
no solamente le veden el derecho a los hombres de conocer la verdad según las Escrituras, sino que muchas veces, bajo una variedad de engaños, han llegado a tal grado, y siempre ha sido así, lo que se conoce en la actualidad la trata de personas, el destace de toda clase de personas, en especial los niños. También hubo una época dentro de la vida humana que estuvo el sistema esclavista, donde a hombres y a mujeres se tenían como una mercancía, como un objeto cualquiera, y se les llevaba como animales a los mercados de los esclavos encadenados, y llegaban las personas a ver, a examinar y a decidirse y comprar algún esclavo. Situación real que experimentó José, por ejemplo, vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y los ismaelitas lo vendieron a José a Potifar, jefe de la guardia de Faraón, como objetos. Estamos en una situación donde el diablo, como dice la Escritura, sabe, dice, que le queda poco tiempo. Oigamos lo que dice la Escritura, en donde habla de ello, que el diablo mismo sabe que le queda poco tiempo. 12:12 de Apocalipsis, no se le va a olvidar porque es 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Desde que apareció Jesucristo sobre la tierra, su tiempo se le acortó. Le quedó poco tiempo en relación a la inmensa eternidad. Y es por eso que logra y lucha por todos los medios, sin descanso alguno, para seguir destruyendo a los seres humanos y valiéndose de los propios seres humanos para matar, destruir la vida humana de los hombres y mujeres. Han establecido una variedad de maneras astutas para atrapar a sus víctimas. Sus víctimas que van a centros de diversión, víctimas en los parques, víctimas en jaripeos, víctimas en campos de fútbol, víctimas en colegios, en institutos, en escuelas, hasta en templos. Andan como león rugiente, buscando a quién devorar, a quién engañar, a quién implantarle su doctrina y ofrecerle una manera de vivir. Pero esa manera de vivir es para hacer negocio de sus vidas y a la postre llevarlos
a la propia muerte a fin de que las personas se mueran sin salvación. Por eso los padres de familia, todo ser humano debe entrar a un despertar y darle lugar a lo que dice Dios en su palabra, darle lugar en su vida. Porque Dios no nos distorsiona, Dios no nos engaña, Dios no nos mete a una vida torcida. Dios siempre nos lleva a una vida correcta, a una vida de equilibrio, a una vida de libertad, a una vida normal en Cristo Jesús. Hurtar, destruir y matar. Cuando uno lee las noticias o uno ve las noticias y uno ve, digamos, cómo caminan las cosas dentro de la sociedad y cómo se manejan desde altos, medianos y altos niveles, es espantosa la estructura del pecado, del mundo y del diablo. Por eso nos esforzamos presentarle día y noche a las personas el Evangelio, porque solo en el Evangelio el hombre puede encontrar la verdadera libertad, la verdadera salvación, la verdadera vida, y es una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque al hombre se le da también vida eterna cuando llega a creer en el Hijo de Dios, que es su Salvador. No hay religión, lo que se disfruta en el Evangelio, lo que se oye en el Evangelio, lo que se ve en el Evangelio, lo que se entiende en el Evangelio a través de las Escrituras y por el Espíritu Santo. Eso no se puede disfrutar en ninguna religión, en ninguna secta, en ningún grupo, en ninguna ideología, venga de donde venga y lo presente quien lo presente. No tiene comparación lo que ofrece Dios por su palabra, Dios a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, su Hijo amado. Son millones de millones las personas en el mundo que no han oído el Evangelio. Y es por eso que se posterga la venida del Señor, porque la Biblia establece diciendo, y cuando sea predicado, dice, o se haya predicado este Evangelio, dijo el Señor, en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Muchas veces se confunde lo que es el Evangelio de la palabra, el Evangelio de la Biblia, con las religiones y con las sectas. Al analizar la marcha de la iglesia en el transcurso de la historia y la marcha de las sectas y la marcha de las religiones, si el hombre no le da cabida en su vida al mensaje del Evangelio, es víctima de cualquier religión o de cualquier secta. En donde son manipulados por una esclavitud terrible, inexplicable. Por eso es que más que nunca los hombres deben darle crédito a lo que Dios dice en su palabra.
Lo que necesita el mundo no son planteamientos atractivos que presentan los hombres y a la larga no se logra ni siquiera un 2% de lo que le ofrece al mundo, porque está fuera del verdadero plan de Dios. El único plan y proyecto que surte es lo que Dios establece en su palabra, y el hombre debe de comenzar oyéndole a él por medio de la predicación y por medio de la lectura de esta palabra. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida. ¿Cuántos enfermos hay en la actualidad? Se han enfermado por la vida que le dieron al pecado, por la vida que le dieron al mundo, por la vida que le dieron a Satanás. ¿Cuántos por haber hecho pacto con Satanás, los espiritistas, los hechiceros, murieron antes de tiempo? ¿Cuántos por dejarse de llevar de las exigencias de la vieja naturaleza, o sea, el pecado en ellos, murieron antes de tiempo o están viviendo en una desgracia? ¿Cuántos quedaron atrapados en todas las diversiones que ofrece o que se ofrecen en este mundo para distraer a los hombres? Grupos que manipulan a otros grupos aprovechando el tiempo libre supuesto los fines de semana, los ocupan en otras cosas, bajo el pretexto que los libran de otros vicios, pero también son ramificaciones de los otros grupos. El pecado está globalizado también. A tal grado que el hombre, su itinerario, su programa de vida está saturado de quehaceres. Tiempo para Dios no hay para ellos. Tiempo para las escrituras no hay para ellos. Tiempo para pensar no hay. Tiempo para reflexionar no hay. Porque para eso es que se han inventado una variedad de distractores en el mundo a fin de que el hombre no reflexione ante su realidad, ante su situación. Job habla de que ciertamente el hombre se da cuenta de la desgracia en que vive, pero ninguno dice, ¿dónde está Jehová mi hacedor? Van a olvidar momentáneamente sus problemas en un campo de fútbol, en un lugar donde hay música que los distrae, que les sirve como droga para olvidar por un tiempo. Y ahí está el negocio de las licoreras y de las cervecerías, que tanto mal ocasionan, ocupando buen espacio en las carreteras, llevando a miles y a miles de gentes, desde niños, que desde niños hay muchas personas que ya toman licor o cervezas. Y son la causa de la desgracia de muchos hogares, de muchas vidas. Pero hay una alternativa y es única, que es Cristo, ofreciéndole al hombre
por su palabra que en Él sí hay descanso. ¿Cuánta gente que no descansa ni de día ni de noche no pueden conciliar el sueño ni con la ayuda de inyecciones ni de pastillas? Cuando anochece, dice la Escritura, están lamentando y están diciendo a qué horas amanecerá. Y cuando están de día, están deseando para que entre la noche. No tienen sosiego, no tienen tranquilidad, son poseídos, manipulados por demonios, por religiones, por sectas, pero en su interior no hay ninguna estabilidad que venga de Dios y de su palabra. Por eso es que Dios ha levantado, tiene a sus hijos, tiene a sus siervos. También los tienen las religiones y los tienen las sectas. También las religiones se reúnen a toda hora. También las sectas lo hacen. Pero hay un pueblo integrante de lo que llama la Biblia el remanente. Dios tiene en el mundo a sus siervos dispersos en los 5 continentes que batallan y luchan día a día para llevarles el mensaje a la gente, demostrándoles por la Biblia que solo en Cristo hay vida y vida en abundancia. El Evangelio no es otra religión, ni la mejor religión dentro de las religiones, sino que es lo único que no se parece a ninguna religión. El diablo ha inventado muchas religiones que tienen parecido al Evangelio y mucha gente dice, pero también cantamos los mismos himnos. Allá con nosotros es más alegre, dice. También se da la palabra, dice, pero lo que no han preguntado a la luz de la Escritura, si realmente es la palabra, exceptuando los verdaderos siervos de Dios que han sido llamados para ser salvos, llamados para ser predicadores, ubicados por el Espíritu Santo para predicarle a la iglesia y a los pecadores y diciéndoles que solo en Cristo hay vida y hay salvación. Cuando las personas se les dirige hacia otro punto de vista, hacia otros intereses, ¿es religión o es secta? Pero los verdaderos siervos de Dios, nosotros guiamos a la gente única y exclusivamente hacia Cristo y hacia su palabra, no hacia nosotros como seres mortales llenos de defectos y de errores. Pero hay uno en quien hay que creer, en quien hay que confiar. Como Moisés, dice la Biblia, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, dijo, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este programa se le dirige al hombre y a la mujer hacia Dios. Le inculcamos a la gente que se interesen por la verdad y de alguna u otra manera Dios los dirigirá hacia una congregación que Dios, en donde Dios los pueda edificar y puedan permanecer en la salvación y al momento de morir llegar al cielo. Por eso hacemos el llamamiento hacia este Cristo que da vida y que da vida en abundancia.
Este Cristo no lo va a dirigir a la idolatría. Este Cristo no lo va a guiar a la secta. Este Cristo no lo va a meter a la esclavitud de alguna religión, sino que lo hace verdaderamente libre, porque dentro del verdadero evangelio se da a conocer la verdad y cada día el hombre se hace libre. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pecador puede levantarse de la desgracia en que se encuentra, bajo terrores, bajo miedos, bajo espantos, bajo persecuciones demoníacas, bajo prisiones de diversa naturaleza. Puede ser libre tan solamente si viene a Jesús de Nazaret, el Cristo de las Escrituras. El que está cautivo en una secta también puede ser libre. El que está cautivo en una religión también puede ser libre, porque la propia Escritura establece lo que el Señor proclamó de esta manera. Oigamos lo que dice a la luz del Evangelio de Lucas. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién ha traído la buena noticia de libertad? Solo Cristo. ¿Quién ha venido a dar sanidad a los corazones quebrantados por el mundo, por el pecado y por el diablo? Solo Cristo. ¿Quién ha pregonado libertad a los cautivos? Solo Él. Los cautivos en el pecado, los cautivos en el mundo, los cautivos bajo demonios, los cautivos bajo hombres crueles. Él ha pregonado libertad, y a poner en libertad, dice, a los oprimidos. Entrevistemos una persona que está oprimida y cautiva en una religión o una secta. Está en una ansiedad terrible, no tiene paz, no tiene tranquilidad, está bajo influencia de temores y de terrores de los demonios. Necesitan ser libres, y Cristo ya dio la buena noticia desde que Él dijo: crucificado sobre una cruz,
en el monte del Calvario diciendo: consumado es. Ya todo está provisto para el enfermo. Lo que tiene que hacer el enfermo es creer que en las llagas y en las heridas de Jesucristo fue provista también su sanidad, no importa la enfermedad que tenga. Son tantos los males y son complejos los males que sufren los seres humanos. Y es por eso que hay necesidad de llevarles la proclama del Evangelio a fin de que los hombres lleguen a Jesús de Nazaret para ser liberados de la cautividad y de la opresión, y que se les presente el año agradable del Señor. El año agradable del Señor puede ser este año para mucha gente que quiera entregarse a Jesús, no entregarse a una religión ni a una secta, sino que entregarse al Señor Jesucristo. Porque si se entrega al Señor Jesucristo, será el Espíritu Santo quien lo guíe hacia Cristo. Y experimentará la verdadera libertad, la verdadera vida y la vida en abundancia. Cristo le dijo a la gente de Nazaret: esto se ha cumplido hoy ante o delante de vuestros ojos. Ya hace casi 2000 años Cristo murió. Y Él resucitó de entre los muertos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Colosas, les dice: y despojando a los principados y a las huestes, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Con esa muerte gloriosa en la cruz, triunfó sobre el diablo, sus potestades, sus gobernadores, sus demonios. Todo el caos que vive la gente en sus hogares, las divisiones que hay en los hogares, porque la religión y la secta que son del diablo dividen los hogares. En cambio, Cristo vino a unir al hombre con Él mismo por medio de su sangre. Unirlo con el Padre, unirlo con el Hijo, unirlo con el Espíritu Santo y unirlo con la palabra. Cuando hay esa unidad perfecta, se disfruta de una unidad dentro de la familia también. Qué interesante es creer en Jesús de Nazaret. No hay otra cosa que creer sobre todas las cosas que Jesús de Nazaret y creer en su palabra. Creer que su sangre ha sido el medio para purificarnos de nuestros pecados. Su muerte para liberar de toda obra oculta e inicua del maligno. Y Él está ahí donde está usted. No tiene que temblar, no tienen que haber relámpagos, no tiene que haber cosas raras para que Dios haga una obra. Sencillamente humillar su corazón y decirle: Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a creer en tu palabra. Líbrame del pecado, del mundo, del diablo, del miedo, del terror, de la angustia, de la enfermedad, del dolor, de la decepción. ¿De qué no puede libertar Jesús de Nazaret? Si está caído, tome una decisión allí donde está.
Y si quiere aceptar, hágalo también. Si no haya que hacer, deje que oremos por usted en esta hora. Dios está presente ahí. No murió en vano en la cruz del Calvario. No sufrió en vano. Él quiere hacer extensa su misericordia sobre usted. Quiere aplicar al Espíritu Santo los méritos gloriosos de su muerte y de su resurrección. Padre, gracias en esta hora. Solo tú conoces y entiendes el estado del corazón de los hombres. Si hay algún enfermo, Señor, concédele fe en base a tu palabra para ser sanado y libertado de la enfermedad. Si es obra de los demonios, tú no conoces limitantes. No hay para ti obstáculos insuperables, invencibles, porque tú eres el Dios que hace cosas imposibles mediante la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Acepta al que está reconciliando y creyendo en ti como Salvador único en su vida. Acepta al pecador que está aceptando el plan de salvación según tu palabra. Acepta la toma de decisión reconciliando el hermano caído. El diablo le ha bombardeado el corazón y la mente de tanta cosa, pero se acerca a ti en esta hora. Hazlo verdaderamente libre para la gloria de tu nombre. Cualquier otra necesidad, Señor, extiende tu mano, socorre a los hombres y mujeres, niños, adultos, adolescentes, jóvenes, señoritas y ancianos. Sea la fe en ti, Señor, porque jamás le fallas al hombre cuando descansa su seguridad en ti. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Padre, por oírnos, no porque lo merezcamos, no hay mérito alguno en nosotros, no es por obras, es por la única obra redentora de Jesús de Nazaret. Hecho está para la gloria de tu nombre. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto. Una vez más el día de mañana, 4 de la tarde para las 5, llevándoles de nuevo otro mensaje. Si